noches, bienvenidos a una emisión más de Bioethics News y como cada lunes le enviamos un abrazo fraterno a nuestro querido profesor Pepe Arellano y el día de hoy me place darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado, el psicólogo que cariñosamente le llamamos Paco Madera y que hoy va a ser nuestro conductor invitado para tratar un tema que me parece vale la pena atender. Paco, buenas noches, bienvenido. Hola, Netza, muy buenas noches. Gracias por esta invitación a colaborar contigo en un programa de Bioethics News. Un saludo también al doctor que hoy nos encuentra con nosotros por todas las responsabilidades que ha asumido. Gracias, Paco. Ay, sí, pobre Pepe. Pero nosotros le echamos porras y confiamos en que va a salir adelante de todo esto, que nos los van a dejar íntegro. Que así como se los entregamos, así nos los van a regresar. Bien, Paco, pues, ¿qué te parece si atendemos este tema? Que bueno, el detonante fue el incidente que sucedió en la reciente emisión de los Oscars, donde Will Smith, un actor ya conocido por todos nosotros, pues abofetea al presentador ante la alusión de la calvicie que tiene su esposa. Y bueno, ya este hecho ya ha sido mega comentado por todos los medios, por arriba y por abajo y todos los expertos. Pero nosotros queremos tomarlo como pretexto para hacer pues aquí una reflexión bioética con respecto a cómo de pronto la violencia se banaliza y pareciera como algo cotidiano, algo normal, o ver la situación de cómo al cambio, al devenir histórico de tiempos, de costumbres, de morales, lo que antes pues era una cosa cotidiana que no podría pasar a mayores, actualmente se toma o se convierte en un acto violento, de insulto y que, bueno, pone el foco rojo en muchas cosas. Porque, Paco, ¿estarás de acuerdo? Bueno, a lo mejor tú no porque eres muy joven, pero los que somos de Madonna para atrás, vivimos o crecimos, nos desarrollamos bajo la broma, bajo el apodo. O sea, todos en esa época tuvimos un apodo y tuvimos que vivir varios años de nuestra vida con un apodo. Y el apodo ciertamente era enfatizar pues alguna cosa que tú no podías controlar o alguna situación un poco ingrata, un defecto físico, en fin. Pero pues tampoco era así como que sintieras que con el apodo te hacían pedazos. Entonces, quizás nosotros, los de la generación mix, pues no nos causa tanto afección psicológica el tener un apodo o una broma pesada, en fin. Pero a las actualidades, a veces hasta ni siquiera necesita ser una broma y ni siquiera necesita ser un apodo para que ciertas alusiones sí ya se tipifican como violencia o como una agresión explícita. Paco. Fíjate que yo creo que en principio hay un concepto que pasa casi desapercibido, que es el concepto de salud mental. Casi siempre cuando hablamos de salud, como que se nos viene a la mente, valga la redundancia de salud mental, que es una cuestión física prácticamente, y se nos va de lado esta parte que tú ahorita empiezas comentando, que es la salud mental, que incluiría este tipo de conductas donde efectivamente en la comunicación o en el día a día, como que se ha ido perdiendo como los límites de la comunicación, ¿no? ¿Hasta qué punto algo que en otro momento era parte de la comunicación ahora se convierte en un elemento de agresión? Creo yo que es un tema un tanto cuanto complejo porque si lo extrapolamos a otros lugares, no están bien puestos estos límites
de lo que es permitido, de lo que es tolerado y dónde estamos cayendo ya en un tipo de agresión, ¿no? A ver, acabas de sacar, ahora sí que sacar al plató de la discusión el concepto clave, salud mental. Pero, o sea, el punto neural es qué debemos entender por salud mental, porque de pronto resulta, o al menos lo que vimos en este incidente de Will Smith, de que la salud mental, en mi humilde opinión, es un producto, es una consecuencia de varios elementos que se conjugan en el individuo. O sea, no es solo una cuestión de un estado ahí médico o psicológico médico que te permite tener cierta actitud o ciertas conductas, sino que acaba siendo un producto, síntesis de tu entorno, de tu estado histórico, o sea, qué época te tocó vivir, de tu nivel socioeconómico, o sea, como dijera Florencia Luna, de todas las capas de vulnerabilidad que se te van poniendo encima o te van rodeando, o también de todas las capas de fortaleza que te van rodeando o se te van superponiendo y que finalmente hacen que tú tengas una estructura psicomental física que te permite contender o tener en tu interior un grado de resiliencia, un grado de tolerancia a la frustración, un grado de asertividad, un grado también de red hebbiana ciertamente flexible, funcional, reactiva, que te permite pues ir rodeando, ir sondeando, ir avanzando pues en los avatares de la vida. Entonces, de pronto, el punto es que de pronto a esta salud mental se le está aquí superponiendo un fenómeno que es el correctismo político, donde me parece que lejos de abonar a esa salud mental, resta. Porque llega un momento en que ¿qué puedes decir o qué no puedes decir que no se traduzca en algo negativo, agresivo o violento hacia el otro? Paco. Bueno, creo que son varios elementos y voy a tratar de partir como en un orden, ¿no? Primero, efectivamente, la salud mental no podemos decir que es un estado ya, como decirlo, acabado, sino que es un estado que se va gestando y es un estado adaptativo. A diferencia, por ejemplo, de decir, tú tienes unos músculos saludables y que podemos más o menos establecer por qué esa musculatura está saludable, etcétera. En el caso de la salud mental es una cuestión adaptativa, que muy bien puedes estar adaptado ante una situación que medianamente estamos acostumbrados a trabajar y eso nos mantiene estables, como sería nuestro día a día, pero no nos garantiza que ante un suceso inesperado, puede ser un accidente, puede ser una noticia inesperada, que nuestra salud mental nos vaya a ajustar para salir adelante, ¿no? Entonces, creo yo que al igual que el ejercicio para fortalecer la musculatura, también debiéramos hacer ejercicios para mantener nuestra salud mental como bien ejercitada, valga la redundancia, ejercitada, y que pueda estar adaptándose a las diferentes vicisitudes que la misma vida le está presentando. Digo, sé que está muy trillado ya lo de la pandemia, pero el impacto que tuvo ante la salud mental, en principio, es uno de los impactos menos atendidos a nivel global. Si vemos el informe que se presenta, muchos gobiernos le quitaron presupuesto a la salud mental para darlo a la salud física y ahora tenemos unas repercusiones en salud mental que todavía no sabemos cómo enfrentarlas, ¿no? Tenemos niños más retraídos, niños angustiados, adultos que antes podían deambular normalmente por la ciudad y ahora tienen angustia, tienen ansiedad hasta para tocar un picaporte, etcétera. Entonces, ahí podemos ver cómo lo que ellos
habían hecho, lo que habíamos desarrollado dentro de nuestra salud mental, en el momento que se ve confrontada con una realidad diferente, a muchos no nos alcanza a dar una respuesta satisfactoria o adaptativa. Entonces, si partimos de eso, pudiéramos decir que ante esta situación, ¿qué fue lo que detonó a un actor que está acostumbrado a estar sometido a estrés, que está acostumbrado a estar ante los reflectores, a mostrar una apariencia, porque a final de cuentas nunca dejas de actuar, el actor no deja de actuar cuando está ante público? ¿Qué lo lleva a perder el guión? Obviamente no estoy diciendo que esté bien o mal lo que hizo, simplemente estoy poniendo primero a preguntarnos. Pensemos por la salud mental de Will Smith. ¿Qué pasó ahí con él? ¿Por qué sus herramientas que tenía él para la adaptación a esta u otras críticas, o a esta u otras bromas, no le alcanzaron? Y a tal grado que no solamente no le alcanzan, sino que lo llevan a tomar una decisión de agredir a otra persona, creyendo que con esa acción de algún modo compensaba la agresión. Es decir, a violencia responde con más violencia. Y aquí retomo un poquito lo que tú decías. Bueno, Will Smith sería no, de la generación de Madonna para atrás, ¿no? Es decir, se supondría que Will Smith, siguiendo este argumento, tendría más elementos para sobreponerse a ese tipo de bromas, a ese tipo de críticas, y no las tuvo, ¿no? Entonces, fíjate, perdón Paco, qué cosa tan interesante acabas de plantear ahorita, y por favor permíteme enfatizarlo, el ejercitar, así como vamos al gym a ejercitar los músculos, el estar ejercitando continuamente los elementos que conforman nuestra salud mental para tener esta capacidad adaptativa conforme la vida va discurriendo. Eso me parece espléndido, que vale la pena enfatizarlo. Déjame darte mi propia teoría de por qué Will Smith perdió ahí el control, el guión, como tú cinematográficamente acabas de decir, perdió el guión. Déjame darte mi propia teoría y que me parece que de alguna forma nos toca a todos esto que voy a plantear ahorita. Y es cuando te planteas expectativas de vida que después no puedes cumplir. Es decir, Will Smith, proveniente de uno de los barrios más conflictivos de Estados Unidos, o sea, de un nivel socioeconómico medio bajo, va logrando el éxito y construye su familia bajo criterios que a todas luces no está logrando sostener. Para empezar, yo no sé si lo sepan, él creó como su propia línea religiosa y educó a su familia como que con su propia línea religiosa. Ellos dos, o sea, los esposos, crearon su propio programa de estudios. O sea, esos niños no fueron a la escuela. Ellos crearon su propia programa de estudios, lo armaron, o sea, va a ser esto, va a ser el otro, va a ser el otro, y les educaron endogámicamente ahí al interior de su familia, con lo que ellos consideraron que era lo importante. Y después, el querer, así, mira, en Villahermosa hay un dicho que dice que cada madre quiere parir al futuro Carlos Pellicer. Eso es muy, muy, muy escuchado en Villahermosa en los ámbitos literarios, que todo el mundo quiere parir, todas las mamás quieren parir un Carlos Pellicer. Bueno, pues en Estados Unidos todo el mundo quiere parir a la futura Judy Foster. O sea, este niño genio que desde tempranas edades asombra y que logra todo hasta que llega adulto. O sea, todo el mundo quiere parir una Judy Foster. Entonces, estos niños, o sea, los hijos de Will Smith, desde chiquitos, pues fueron encaminados a que fueran los futuros Judy Foster. Y luego agrégale una dinámica familiar, o mejor dicho, una dinámica de pareja
del famoso matrimonio abierto, ¿no? Resultado, o sea, cuando un individuo se pone unas expectativas tan altas y donde cree poder controlar todas las aristas de lo que piensa que es lo mejor para él, y cuando no se cumplen, o sea, cuando no se van cumpliendo conforme a lo programado, los hijos un desastre, o sea, drogadictos, alcohólicos, desorientados, uno ya no sabe ni de qué sexo es, ni de qué género, en fin. La esposa, digo, pues no vamos a hacer alusiones por respeto a una dama, y él, pues, por la misma, ¿no? Obvio, cuando no se cumplen tus propias expectativas y se te desborona, como dijiste, pierdes el guión. O sea, se te desborona el guión, se te va al traste y simplemente una broma, pues, desubicada también, pero simplemente fue ahora sí que un empujón, un detonante, una cosita así, para que se te cayera el castillo, y en público. Entonces, porque sí, yo también estoy de acuerdo contigo que aquí en esta reflexión bioética no va el darle contenido moral al acto, o sea, si estuvo bien, si estuvo mal, sino irse más para atrás y efectivamente, o sea, ¿qué ocasiona que una persona pierda, que se supone está entrenada, capacitada para sostener el guión incluso en situaciones adversas, lo pierda de esa manera? Y bueno, sucedió lo que sucedió. Que la respuesta pues siempre es hacia atrás, o sea, siempre es hacia otro escenario, y con lo que te estoy platicando aquí ahorita, pues a mí me parece que todo eso contribuyó a que la salud mental se fuera fracturando, el psique fuera perdiendo elementos y finalmente pues sucedió lo que sucedió, que solo fue un incidente, o sea, fue incidental, es decir, pudo haber sucedido ahí, iba a suceder en cualquier otro lado, era una olla express que en cualquier momento iba a explotar de una u otra forma. Paco. Fíjate que ahí yo veo dos cosas, ¿no? Por un lado, esta parte donde, si bien es cierto, él no puede o no sabe cómo catalizar esta broma, yo de entrada yo podría creer que él estaba en una situación de angustia, o lo que le conocemos como angustia anticipatoria, porque había varios elementos que se conjuntaban, ¿no? Estamos hablando de un evento pospandemia, un evento donde ya el simple hecho de juntarte, aunque si bien es cierto, Estados Unidos se junta por muchas razones, ya lo hemos visto en partidos de deportes, que ya hay grandes aglomeraciones, pero el retomar esta gran fiesta que para ellos representan los Óscares, creo que te genera ya en sí mismo una ansiedad, ¿no? Una angustia. Si a eso le sumamos que es un escaparate de visibilidad para algo que no estaba asumido al 100%. O sea, que si da un paso, creo yo que muy importante cuando la esposa asume de manera pública su alopecia, creo que es un acto de valor enorme, ¿no? Que es una cuestión, llamémoslo así, como una condición que en nuestro mundo no es bien vista. No es bien vista porque estamos en una cultura que le apuesta mucho a la cuestión estética, y al menos para las mujeres el tener la cabeza rapada o calva no es el prototipo de belleza, ¿no? No se ha establecido ese prototipo. Si hubiera sido un hombre calvo que ya está de algún modo aceptado, pues no pasa nada, ¿no? Yo creo que incluso hasta hubiera hecho una más broma, etcétera. Pero entonces llegas ante un escenario como con un temor, ¿no? Con el temor de estar siendo visto.
Entonces creo yo que eso le generó una reflexión, le dio una angustia anticipatoria, que el detonante fue, y que fue lo que, y aquí es a la segunda parte que voy, una broma lo hace descontextualizar la forma en que se está dando. Es decir, para todo acto humano cuenta mucho la intención. La broma que hace es en un contexto netamente, llamémoslo así, banal, en el sentido de que estamos hablando de una situación, de que es una ceremonia que tú sabes que constantemente se están haciendo bromas, que los guiones incluso promueven bromas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no hay una intención de ofender, que creo, y regreso con esto de no hay una intención de ofender, regreso a lo que tú comentabas de cuando éramos niños y que se daba una convivencia en los salones de clase donde se echaba carrilla, se hacían burlas, pero no era la intención de ofender, sino era la intención en muchos casos simplemente de convivir. Y incluso en algunos era la intención de hacerte parte de alguien. En muchas ocasiones cuando hablamos con adolescentes o cuando hablo con adolescentes y les preguntas, oye, ¿cómo te gusta que te digan? Y irónicamente, lo que ellos dicen, dime el patas. ¿Pero cómo que el patas? Sí, es que así me dicen en mi escuela. ¿Pero qué no es una agresión? O sea, pensaríamos, ¿no? No, es que así me gusta, así me dicen mis amigos. Ya no me llamo fulanito de tal, me llamo el patas. Si lo vemos desde el punto de vista de la piel sensible, dices, no, es que te están faltando el respeto. No, si lo vemos desde el punto de vista del clan, el clan ya te aceptó y no solamente te aceptó, sino que te dio una existencia específica. O sea, en el momento que alguien te nombra, te da una existencia específica. Ya no eres uno más. Se te concede una forma de ser en este caso, en el clan o en el salón de clases. No hay una intención de ofender, hay una intención a veces de convivir, hay una intención de disfrutar, de relajarse, de relajo. El problema es dónde vamos a poner los límites, ¿no? El primer límite, creo yo, es en la intención. Si hay la intención de ofender, no necesito ni siquiera darte un apodo. Incluso te puedo ofender en la manera en que pronuncio tu nombre. Lo puedo hacer de manera despectiva y no necesito decirte una grosería, no necesito ponerte un apodo. A veces basta un pronombre, ¿no? Para que sea una ofensa. Entonces, a veces se nos pierde de vista la intención del acto humano. Regreso a los Óscares. La intención que tiene el comentarista no es de ofender, es simplemente de mantener una dinámica. Él es un comediante. A final de cuentas, un comediante esperas que diga alguna tontería, porque para eso lo llevaron, no lo llevaron para decir para decir tonterías. Ahí es donde hasta qué punto socialmente podemos permitir o qué no podemos permitir o de qué sí podemos burlarnos o de qué no podemos burlarnos. Comentábamos ahorita tras cámaras, o sea, que va a haber un momento que vamos a necesitar un manual para la comunicación, o sea, qué me está permitido decir y qué no me está permitido decir, y entonces, lejos de generar comunicación, voy a generar una reglamentación para la convivencia. No sé cómo te suene esto. No, espléndido. La verdad, Paco, que está haciendo toda una revelación para mí en este momento. Te estás convirtiendo en toda una revelación. Fíjate que tocaste muchísimos tópicos ahorita. A mí me gustaría resaltar uno. Uno es el estereotipo de la mujer, donde dices, si fuera un hombre calvo, una mujer calva, como que causa más impacto. Ahí entra esta cuestión de ir rompiendo los estereotipos
aunque estás hablando de un mundo, o sea, el mundo del espectáculo, donde están acostumbrados a todas estas variantes sin que cause mayor estrés. Pero ciertamente romper el estereotipo cuesta, o sea, como que sí te pesa. Yo ahora que ando con mi look súper ecológico, yo estoy feliz con mi look súper ecológico porque poquito shampoo, poquito esto, poquito todo, súper cómodo, pero sí, al principio la verdad sí o sea, no me reconocía a mí misma, o sea, me veía y como que no me veía, pues. Entonces, cuesta trabajo un poco romper el molde y sentirte cómodo al no verte como el estereotipo manda. Entonces ahí pues tenemos una cuestión de creencias limitantes que hay que ir rompiendo. Y luego este otro punto es la intención, o sea, donde empieza el punto crucial es la intención. Efectivamente, pero desgraciadamente a mí me parece que la dinámica histórica nos está llevando de la violencia física explícita, o sea, la mítica chancla. Nosotros nos educamos con la chancla. Entonces, de ir de la mítica chancla a el correctismo político, donde me parece nos podemos acercar peligrosamente a la puerilidad. O sea, una hipersensibilidad donde tienes que medir cada palabra. Y donde la broma, la chanza, el chiste, el humor, empieza también a ser visto con esta escuadra del correctismo político. Entonces, por ejemplo, mucho de lo que se ha hecho alusión es que es una persona enferma, que cómo es posible que ofendas a una persona enferma o que hagas bromas sobre una persona enferma. Ignoramos si Chris Rock sabía que estaba enferma o no, porque dicen, bueno, ella ya lo había publicado, sí, pero una cosa es que tú lo publiques y otra cosa es que todo mundo vea esa publicación. O sea, nadie es tan importante o tan público como para que el mundo entero vea una publicación específica. Entonces, ignoramos si sabía si estaba enferma o no. Aún suponiendo que sí o suponiendo que sí, justo eso, o sea, la cultura estadounidense, o sea, si ustedes ven todos los programas de espectáculo, todos o empiezan o acaban con una broma de cualquier índole. O sea, es cultural, o sea, es una cosa que en todos los ámbitos del espectáculo está por default este tipo de bromas, de tal forma que pues todos están, o sea, todos los inmersos en este mundo participan o están acostumbrados a esta dinámica de este tipo de bromas. Repito, no estamos dando contenido moral, solo estamos tratando de explicar el fenómeno. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, hay ciertas teorías del humor. O sea, nos vamos a meter un poquito a la cuestión del humor, que es el que en este momento fue afectado por este correctismo político. Entonces, uno de los grandes cuestionamientos que se han planteado es si el humor debe tener límites. Y Augusto Comte decía que el límite del humor es la estupidez. Es decir, cuando tú ya dices cosas a todas luces estúpidas, pues ahí es donde hay un límite. Pero siempre y cuando, y yo creo que aquí a Augusto Comte le faltó agregar ese apellido paterno a la situación de la intención, que a mí me pareció brillante lo que ahorita dijiste, porque puedes decir una estupidez y aún así no tener la intención de dañar. Entonces, pero ciertamente el humor, el límite del humor es la estupidez. O sea, cuando ya dices cosas francamente estúpidas y que aunque no tengas la intención de dañar, pueden ocasionar un daño por la sensibilidad del acto o más bien del contexto. Por ejemplo, que estés en un funeral y te ataques de la risa
porque alguien está llorando. A eso me refiero, ¿me entiendes? O sea, que estés en un funeral y hagas una broma sobre la viuda y que dices, ay, ¿de qué lloras? Si para mañana va a tener un letrero de busco, por decir, o sea, una cosa de este tipo, ¿me entiendes? O sea, algo francamente estúpido. Entonces, el humor ciertamente tiene un límite y ese es la estupidez. Y luego, dentro de las teorías del humor, hay dos que quizás vienen al caso con respecto al incidente de Will Smith. Una es la teoría de la superioridad. Es decir, el que está haciendo la broma, de alguna forma se coloca, no que se sienta superior, sino que se coloca en un estrato de superioridad con respecto al bromeado. Entonces, yo estoy entero, pero hago una broma sobre que te falta una pierna. O yo no tengo vitiligo y hago una broma sobre ti que tienes vitiligo. Entonces, hay un plano donde yo me coloco en un cierto estatus de superioridad con respecto al sujeto depositor de la broma. Entonces, aquí la pregunta sería, si Chris Rock, que fue el que hizo la broma, realmente logró colocarse en esta situación de superioridad con respecto a Yada, que era la depositaria de la broma, en el sentido de hago alusión a algo que en este momento para ti es un estado de vulnerabilidad. Entonces, ese es uno, donde la broma parte desde un estado de superioridad. Y el otro es el de contradicción, o sea, donde dos cosas abismalmente distintas de pronto se encuentran y chocan de frente en cierto contexto. Entonces, por un lado tenemos esta película a la que hizo alusión G.I. Jane, de Demi Moore, una película de Demi Moore, con una persona que en ese momento pues también está rapada, porque, ojo, no está calva, Yada no está calva, ella se rapó para disimular las líneas de calvicie que le empezaron a surgir, pues también, seamos honestos, por el santo estrés que se carga, por los debacles matrimoniales que está teniendo y los debacles familiares que está teniendo. Entonces, le salen ahí unas rayitas de calvicie y se rapa para poderlas disimular, o sea, que no fueran tan notorias. Pero entonces, dos cosas que no estaban ligadas, de pronto se enfrentan en cierto contexto y obvio, una de ellas, pues, le representa también una cierta jerarquía con respecto a la otra parte. En este caso, pues la película de Demi Moore enfatiza la situación de una mujer rapada, que para la esposa de Will Smith, pues solo representa una enfatización de una situación que en este momento, pues a ella le representa cierta vulnerabilidad. Entonces, esta incongruencia entre un hecho o una situación que es la película de Demi Moore y la otra, al ponerse de frente, sucede esto. O sea, una se coloca por encima de la otra y logra enfatizar el punto de vulnerabilidad del que queda abajo. Pues obvio, en base a estas teorías, pues nos queda claro que ya sea una o ya sea la otra o ambas, pues sí hacen que el bromeado de alguna forma quede más vulnerado al enfatizar lo que en este momento pues le representa justo esa vulnerabilidad. Independientemente bueno, entonces, ¿eso qué hace? Que a nivel social se tipifique como una broma de mal gusto. Es que no existen las bromas de buen gusto. O sea, eso también, entender la estructura interna de la broma. O sea, siguiendo en las teorías del humor, la estructura interna de la broma
justo es enfatizar algo del otro. Y a veces ese algo del otro, pues es algo que al sujeto le representa ciertamente por su estado emocional, por lo que tú quieras, un punto débil en ciertos momentos. Como por ejemplo, ese hace el niño, ¿no? Dice, me dicen el patas, que para él ya no le representa una vulnerabilidad porque ya le representa una inclusión al clan. Entonces le representa incluso una fortaleza. Pero seguramente ese mismo niño, cuando le empezaron a decir el patas, pues está seguro que hasta se vio las piernas, ¿no? O sea, pues, ¿por qué me dicen el patas? Entonces, hay etapas en las que esa alusión a la particularidad física tuya o de personalidad que te representa un apodo, te duele, te lastima. Pero llega un momento en que te representa una fortaleza cuando fue o ayuda a que, o mejor dicho, cuando ya fuiste incluido en un clan. Bueno, en este caso, que es una enfermedad, pues difícilmente va a representar una fortaleza, pero, y ciertamente ahorita le representa una vulnerabilidad. Pero el punto es que no existen las bromas de buen gusto. O sea, la broma de suyo, si lo metemos en el esquema del correctismo político, siempre va a ser de mal gusto, porque siempre va a enfatizar algo que le es vulnerable al otro, o sea, que está vulnerando al otro. Entonces, aquí esa es también una situación. No existen las bromas de buen gusto, y entonces la pregunta es, ¿tenemos que dejar de hacer bromas? Porque la estructura interna y la dinámica propia de la broma, a nivel social y vista con los lentes del correctismo político, siempre va a ser de mal gusto y siempre acaba tocando algún punto de sensibilidad del otro. Luego entonces, ¿debemos dejar ya de hacer bromas para no incurrir en algo que puede ser tipificado como violencia, Paco? Yo creo que debe ser tomado de una forma contextual. Creo que sería imposible que dejáramos de hacer bromas porque parte de nuestro mismo de ser humanos tiene en la broma o en el chiste una forma adaptativa hacia la realidad. O sea, la broma y el chiste no solamente están ahí para divertir, sino están ahí para distanciarnos de la realidad. O sea, incluso la misma resiliencia se nutre del sentido del humor, de la broma, para algo que te puede afectar, algo que te puede estar poniendo en una situación, llamémosle, de angustia, pueda ser vista con otros ojos, ¿no? O sea, muchos de nuestros chistes o muchas de nuestras bromas están encaminadas a que ese trago amargo que estamos viviendo, pues de algún modo podamos sobreponernos más fácilmente, ¿no? Piensa tú en los cubrebocas, ¿no? Cómo los cubrebocas llegó un momento en que tú los veías con caras, con bocas, haciendo alusión a algo grotesco y que tenía que ver con esta parte de cómo adaptarte a una situación que te angustiaba. Mucho se ha dicho que los mexicanos nos reímos de la muerte. Podríamos decir, los mexicanos bromeamos con la muerte porque esto nos permite una situación que se le conoce como autodistanciamiento. Nos distanciamos de nosotros mismos para vernos con otros ojos. El hecho de vernos a nosotros mismos y empezar a generar una hiperreflexión, o sea, estar viéndonos tanto, estar tan al pendiente de nosotros, lejos de ser una ayuda, o sea, nos genera una angustia y nos genera un daño, porque entonces todos nuestros miedos se empiezan a hacer más evidentes porque los queremos proteger, ¿no? O sea, tengo miedo de que alguien me diga algo y mejor no salgo. Y entonces dices, bueno, ¿por qué no sales? Porque tengo miedo de que me digan cosas. Entonces, ya empiezo a generar daño cuando me empiezo a llevar al otro extremo. Creo que en el caso de las bromas, en el caso de los chistes, tenemos que contextualizar siempre, ¿no? Tenemos que contextualizarnos, tenemos que ver la intención del ambiente en el que se está dando. Imagínate que se estableciera el no más bromas. ¿Cómo serían nuestras cenas navideñas?
¿Cómo sería la próxima carne asada que nos vamos a echar juntos? O sea, ¿de qué hablaríamos? O sea, tendríamos que sacar nuestro libro de ética y decir, capítulo 1, la ética del deber. Inciso A, esto, para no hacer broma. Y esto que estoy haciendo ya es broma, entonces quedaría hasta prohibido, ¿no? Creo que ya lo decía San Aristóteles, que la virtud se encuentra en el justo medio, ¿no? O sea, ni tanto que nos volvamos prácticamente unos puristas del lenguaje, unos puristas del no me toques, pero tampoco que caigamos en esto que tú dices, en esta estupidez de querer hacer bromas de todo, de incluso no ser conscientes de lo que mi broma representa para el otro. Cuando yo me doy cuenta de que hice una broma de mal gusto, que tú dices, todas las bromas son de mal gusto, yo digo, sí, de mal gusto, pero de mucha creatividad, eso no se lo podemos quitar, pero cuando yo me doy cuenta de que es una broma que ofendió a otra persona, que no era mi intención ofenderla, pero la persona a lo mejor valdría la pena pedir la disculpa, ¿no? Una disculpa, no era mi intención ofenderte, y creo yo, desde mi punto de vista, que hubiera sido la forma idónea de poner el énfasis en que no es correcto burlarnos de esa manera de la desgracia de alguien en una situación que desconocemos, ¿no? Porque entonces ya no sabes cuál es, o peor, el que hizo la broma o el que agredió. A final de cuentas, las dos situaciones nos hablan de una descontextualización de la situación. Y cito aquí algo que dicen, que dijo Aristóteles, dice, cualquiera puede enojarse, eso es fácil, pero enojarse con la persona adecuada, en la medida adecuada, por la razón adecuada y de la manera adecuada, eso no es fácil. O sea, creo que allí es donde hablamos de salud mental, allí es donde hablamos de este equilibrio, de esta resiliencia, y también creo yo que pudiéramos caer en un simplismo, decir que Will Smith está enfermo mental por una acción que lo desbordó. Pudiéramos, creo que incluso generar una situación contraproducente, decir, debes estar siempre bien, o sea, siempre debes estar zen. Y en el momento que se te cae lo zen, entonces todo tu trabajo, todo lo que has conseguido, todo lo que has realizado, se va al traste, ¿no? Se va a la basura porque tuviste una situación que no está de acuerdo a los cánones establecidos. Creo yo que tenemos que juzgar la acción o el acto humano en su contexto y más allá de juzgar y hacer un diagnóstico ahí sobre si todo en Will Smith está bien, todo en Will Smith está mal, simplemente la acción, al menos en el contexto que se realiza, esa agresión es una agresión que nos da luces de que esta situación concreta no fue asumida de una manera, llamémosle así, correcta. Correcta, ¿por qué? Porque hay una agresión, porque hay violencia, porque hay una visibilidad de esta violencia que estamos queriendo, de algún modo, enfrentar, pero por otro lado también nos habla de esta violencia que a veces no vamos a la raíz y nos contentamos con paliarla o ocultarla, ponerle un velo de decir, no pasa nada, es normal. No, o sea, creo que el origen de la violencia, o más que el origen de la violencia, la necesidad de la paz es anterior a la cura contra la violencia. Sí, sí, Paco, sí, claro. O sea, imposible hacer juicios por un solo acto, porque entender que ese acto en concreto es la punta del iceberg. O sea, si bien el acto suyo, o sea, solo no da, pero también de alguna forma es un reflejo de todo el iceberg que hay abajo. O sea, esa pérdida de guión y de los dos, o sea, de ambos. Porque al final de cuentas, Chris Rock pues también estaba obedeciendo a un ámbito cultural.
O sea, una dinámica cultural donde ese tipo de bromas, ese tipo de dinámicas se supone son bien aceptadas y sorpresa. De pronto tocan a una persona que viene de una situación que lo está poniendo en jaque y pues la reacción que se dio. Y hay otro elemento que me gustaría tocar, Paco, porque me parece que justo en esto decir, ni tan ni muy, o sea, el justo medio, o sea, vernos muy aristotélicos, pero en ese justo medio, aun cuando la broma no tenga intención, y repito, la propia estructura de la broma, pues no es de buen gusto, o sea, siempre es de estarte puntillando algo, pero está este otro elemento enfrente que hace que ese justo medio se pueda dar de la forma en que ahorita lo ilustraste, que es la autoestima. O sea, la autoestima del que está enfrente. Porque si yo soy una persona desestructurada, con un nivel de neurosis muy alto, con una hipersensibilidad ahí ya, pues nada asertiva, aunque la broma sea ligera, yo la voy a magnificar. O sea, por default, la voy a magnificar, la voy a traducir en ofensa, en insulto. Pero aquí también entra este elemento de hasta dónde el que emite tiene algo de responsabilidad, pero el que recibe pues, como decía Sócrates, la ofensa se vuelve ofensa hasta que tú le das permiso, o sea, hasta que tú la tipificas como tal. Entonces, aquí también estos elementos de la autoestima, la resiliencia, claro, tampoco significa que estés así todo estoico, ¿no? De insulta, o sea, o dime, exacto, y yo te pongo la mejilla así. O sea, no tampoco es extremo, pero sí también esta ligereza de tomar lo justo como broma y no llevarlo a la tipificación de insulto. Y ahí, hasta dónde está involucrado ya no el que lo emitió, sino el que lo recibe. La autoestima, la resiliencia, la estructura del psique, el grado de salud mental que tiene el de enfrente para no traducir en ofensa, en insulto, algo que ciertamente llevaba toda la intención de broma. Paco. Fíjate que ahí eso es una cuestión muy interesante, ¿no? Cuando te descontextualizas. Y esta descontextualización tiene que ver con una hipervigilancia, un voltearte a ver de manera, o sea, ya no ves el contexto en el que estás, sino te ves solamente a ti y eso te lleva a perderte de la situación, cómo se está gestando. De tal suerte que si vemos a la esposa de Will Smith, pues si bien es cierto, si hay un gesto, pero pudiéramos decir que en general ni se inmuta, o al menos lo que nos pasa a nosotros es que no se inmuta. Y el que se descontextualizó totalmente fue Will Smith, ¿no? En ese momento perdió la noción de dónde estaba, perdió la noción de todo y reacciona como un impulso y asume incluso un rol, ¿no? Un rol que si lo vemos desde otra óptica, imagínate que estuviéramos hablando ahorita de género. Y entonces diríamos, bueno, ¿por qué seguimos permitiendo este heteropatriarcado donde el hombre tiene que defender? ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué te metes? ¿Tú quién eres? Deja que se defienda, etcétera. Podemos caer en absurdos, ¿no? Porque descontextualizamos la realidad. Entonces, en el momento que se descontextualiza, en el momento que pierde el foco de dónde se encuentra, entonces empezamos a emitir conductas desadaptativas. O sea, y ahí en esta conducta desadaptativa es donde nosotros podemos generar
este fortalecimiento de la salud mental. Pudiéramos decir, bueno, ¿y cómo fortalezco esta salud mental? Algo muy sencillo, ¿no? Tú, si manejas y dependiendo de la ciudad o la zona en que nos estás escuchando, nos estás viendo, tú sabes que hay determinados momentos, determinadas horas, determinadas vías que se saturan. Y entonces, por salud mental, incluso tú puedes ir diciendo, ¿sabes qué? Es muy probable que me encuentre ante un embotellamiento. Es muy probable que tenga que pasar en ese embotellamiento 15, 20 minutos. Y cuando tú llegas al embotellamiento, tú ya estás entrenado para eso. Tan estás entrenado que incluso ya tienes pensado qué playlist vas a poner, ya sabes que vas a estar escuchando un audiolibro, ya llevas tu botellita de agua. El problema es cuando ante una situación que tú sabes que es probable que pase, como un embotellamiento a las 8 de la mañana cerca de las escuelas, tú vas deseando que no pase, ¿no? Y nos dice Séneca, dice, bueno, es que a veces sufrimos más por lo que deseamos que por la realidad misma, ¿no? Yo desearía que no hubiera embotellamiento y que si salgo a las 8, quiero llegar a las 8:05 a mi trabajo, porque digo, está muy cerca, sí, pero no estoy contando con que, al igual que yo, hay 100 personas que quieren llegar. Entonces, pudiera decir, es que mi salud mental se fue vulnerada. No, es que debiste haberla ejercitado. Entonces, si lo pasamos a este otro contexto, o sea, ¿a dónde voy? Voy a un lugar donde voy a estar siendo visto, donde va a haber bromas, donde va a haber el jijiji, el jajaja. Entonces, eso me va a llevar a que tenga una respuesta más adaptativa, ¿no? Una respuesta donde se me ocurre, oye, ¿sabes qué? Creo que eso ofendió a mi esposa o que hubiera dado oportunidad que su esposa hablara por sí misma. Te pido que hagas una disculpa públicamente. Así como le ofendiste públicamente, te pido por favor que le hagas una disculpa públicamente. Creo que eso hubiera visibilizado el respeto hacia las condiciones de las personas y no estaríamos hablando de la agresión hacia las personas. Sí, fíjate que sí. Por último, porque Paco, o sea, que te digo, está resultando toda una revelación para mí, gratísima. Aquí ya nos rompimos el límite del tiempo desde hace un buen rato, pero es que escucharte, o sea, he estado dejando que fluya porque realmente nos estás aportando muchísimo y te lo agradezco, porque yo creo que justo la solución es precisamente esa, ir aprendiendo de forma asertiva, analítica, cómo irnos estructurando para conservar esta capacidad adaptativa y no polarizarnos, porque si no, pues perdemos más que ganar. Y justo en bioética, cuando éramos estudiantes de bioética, nos decían que en bioética, si no había solución, o por lo menos un conato de solución, no era bioética. Y ciertamente en bioética hay 3 tipos de soluciones: las utópicas, las posibles y las eficaces. Porque hay muchas soluciones que son posibles pero no son eficaces. Y las eficaces. Y a mí me parece que, ahora sí que, bromeando un poco, que el acto de Will Smith va a acabar siendo una solución eficaz a esta cultura de la broma, por la broma misma, porque ¿sabes cuándo van a volver a hacer bromas de este tipo en los Oscars? O sea, el guión lo van a ver con lupa para ver que no se esté cayendo en algún estrambótico, y a quién se la hacen y cómo se la hacen y por qué se la hacen y sobre qué se la hacen. Y van a investigar antes si están haciendo alusión a un ojo, a una pestaña, a una ceja de alguien. Se van a dar la tarea de primero investigar si no tiene así el ojo o lo que sea, por enfermedad o por defecto genético, por lo que tú quieras. Lo cierto es que independientemente de todo lo que podamos decir al respecto, en términos bioéticos, va a resultar una solución eficaz
a esta cultura de la broma por la broma misma y que de pronto pues afectan sensibilidades también de forma no medida. Entonces ciertamente, nos guste o no, va a resultar una medida eficaz. Por último, Paco, si me lo permites, me gustaría hacer alusión a una distinción que Augusto Comte hace en el pequeño tratado de las virtudes y que me parece muy adecuada por el tema que estamos atendiendo sobre lo que es la ironía y lo que es el humor. Y yo creo que esta distinción también nos hace ver cómo la cultura de la broma de pronto se va hacia la ironía y pierde esta categoría de ser humor o que esa es quizás la intención de que sea humor para reír, banalizar algunas cosas o aligerarlas, quitarle el drama, incluso a situaciones de enfermedad, de situaciones difíciles, quitarles la carga de drama, aligerarlas y ciertamente reírnos, no en son de burla, no en son de banalización, sino de aligerar la carga que de pronto representa alguna situación. Como alguien lo dijo, ahorita no recuerdo quién, pero digo, cuando perdemos la capacidad de reírnos de nosotros mismos, aceleramos la muerte. Entonces nos acercamos a la muerte de forma más trágica. Entonces, bueno, eso ya no lo dijo nadie, sino lo estoy diciendo yo, pero el punto es ese, o sea, de si perdemos esta capacidad de reírnos, de incluso la risa como una medida terapéutica, como una herramienta para aligerar el drama que muchas veces la vida representa, creo que efectivamente entraríamos en un camino también bastante puntilloso, bastante escabroso también. Y entonces me gustaría por último presentarles esta distinción que Augusto Comte nos hace en el Tratado de las Pequeñas Virtudes. Dice: la ironía hiere, el humor cura. La ironía puede destruir, el humor ayuda a vivir. La ironía quiere dominar, el humor libera. La ironía es despiadada, el humor es misericordioso. La ironía es humillante, el humor es humilde. Tratemos, biocultores, de que siempre sea humor. Paco, nos despedimos, por favor. Y yo me quisiera despedir con una frase de Peter Dinklage en su personaje de Tyrion Lannister en la serie de Juegos de Tronos, que dice: nunca olvides lo que eres, el resto del mundo no lo olvidará, llévalo como un escudo y nunca podrá ser usado para herirte. Entonces, fortalecernos a nosotros para que los otros no lo usen en nuestra contra. Espléndido, Paco, espléndido, y te agradezco muchísimo esta sesión que nos has brindado hoy. Realmente no hay palabras, nos dejas muchísimas enseñanzas y de ya te abro la invitación para que nos acompañes en otra ocasión. Biocultores, esto fue Bioethics News. Por favor, cultivemos el humor y recuerden, banalizar la violencia también tiene su precio. Por favor, cultivemos el humor y también, por favor, cultivemos bioética. Hasta la siguiente. Gracias, Paco. Buenas noches. Gracias. Hasta la siguiente.